Bueno, mis hermanos, estamos hablando los viernes del Espíritu Santo y hoy vamos a continuar con el tema, ¿ok? Vamos a recapitular como lo hacemos cada viernes, por si se nos olvida, están muy despegados los viernes, ¿no? Pero hemos hablado cómo hablar de temas, cómo hacer un libro. Hemos llevado algunos capítulos. El capítulo 1 que vimos fue ¿qué es el Espíritu Santo? Y vimos que el Espíritu no es algo, sino es alguien. Empezamos como siempre por el significado, y cuando fuimos al diccionario, espíritu significa aliento, significa vida insustancial, un soplo. Eso es lo que es un espíritu, y eso es lo que es nuestro Dios. En ese mismo tenor de qué es el Espíritu, vimos las representaciones que en la Biblia se ven del Espíritu Santo. Se ve como paloma, se ve como viento, se ve como agua, se ve como fuego, y ahí terminamos eso, que es el Espíritu Santo. Nuestro capítulo 2 fue, después de ver que el Espíritu es alguien, es decir, una persona, vimos que la Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios, y que la Biblia también enseña que el Espíritu Santo es Jesús. ¿Cómo que dos? Porque esos dos es el mismo. En Juan 14:23, Jesucristo dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Es decir, los dos, el Padre y el Hijo, que es uno solo, vienen y hacen morada en las personas. Luego nuestro capítulo 3 fue comenzar a verlo cronológicamente ya en la Biblia. Después de ver quién es el Espíritu Santo, que es Dios, que es Jesús, comenzamos a verlo desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, hasta lo que llevamos hoy, ¿no? Vimos cómo en el Antiguo Testamento también ya estaba el Espíritu Santo. Se ve desde Génesis que se paseaba en medio de Adán y Eva. Luego lo vemos cuando decidió morar en el templo, pero cuando estaba en el templo también moraba dentro ya de algunas personas especiales, de algunos cuantos. Moró con Moisés, moró con David, moró dentro de algunos especiales. Y en el Antiguo Testamento, cronológicamente, se ve desde el libro de Joel, desde el libro de Ezequiel, desde el libro de Jeremías, que Dios hizo una promesa, ¿sí? Que algo iba a cambiar. Y ese cambio lo vimos en el libro de Hechos, en Hechos 2, el día de Pentecostés. Ahí es donde se da ese cambio. No solo se prometió en el Antiguo Testamento, también fue la promesa de Cristo en Juan 17. No los dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Y es Jesucristo el que se derrama el Espíritu Santo en Hechos 2. Y a partir de ahí, y hasta hoy, y todo el tiempo que dure este mundo, nadie puede ser cristiano, nadie puede ser hijo de Dios, nadie puede tener relación con Dios si no es por medio del Espíritu y teniendo el Espíritu dentro de sí mismo. No hay otra forma. Es decir, no hay cristianos con espíritu y cristianos sin espíritu y cristianos con medio espíritu. No, hay cristianos nada más y no cristianos. Y la diferencia, lo que hace a una persona cristiana es que tiene el Espíritu de Dios dentro de sí. Dice Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y eso es tajante, eso es concluyente, ahí no da espacio para nada más. Si tenemos que tener el Espíritu, entonces comenzamos a ver algo importante. Bueno, ¿cómo se recibe, no? Y comenzamos por saber, preguntarnos o ver si el Espíritu se puede traspasar. Es decir, si tú me lo puedes pasar a mí, si yo te lo puedo pasar a ti. Y vimos que la Biblia no enseña eso. Es decir, el Espíritu no se traspasa a alguien poniéndole las manos. El Espíritu no se traspasa así, ni con imponer manos, ni de ninguna otra manera. El Espíritu se recibe, dice la Biblia, escuchando el Evangelio y creyéndolo. No hay otra forma. Es lo que enseña Efesios 1:13.
Y así de importante es el Evangelio. Tienes que ver la importancia del Evangelio. Es decir, nadie puede recibir el Espíritu Santo de Dios sin escuchar el Evangelio. Para empezar, porque dice Romanos 10, ¿y cómo creerán si no han escuchado? ¿No? Y así de importante, por eso también es el mandato de Dios a sus hijos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hechos 2:38 enseña lo mismo, cuando Pedro les dice, después de predicarles el Evangelio, y que ellos preguntan, ¿y qué hacemos? Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el orden que llevamos hasta ahorita. Eso es lo que dice la Biblia, cómo se recibe el Espíritu Santo. El viernes pasado vimos, bueno, ¿y qué pasa cuando llega el Espíritu Santo? Lo que enseña la Biblia, la primera obra del Espíritu Santo, aunque si tú lees la Biblia, no nos dejaría ver esto. Parece que le pone al hombre como que el hombre hace lo primero, y luego que es creer y arrepentirse, y luego entonces Dios hace y cumple su promesa, que es darnos el Espíritu Santo. Pero cuando vas leyendo la Biblia, te das cuenta que aunque Dios determinó eso, o sea, Dios determinó, y dice la Biblia, dice Pablo en el libro de Hechos, perdón, habiendo pasado por alto los pecados de todos, hoy nos manda a todos que nos arrepintamos. Y ese es el mensaje de la Biblia, arrepentíos. Ese es el mensaje de Jesucristo, arrepiéntanse. Y esa es la condición de Dios, arrepiéntanse. ¿Para qué? Para que yo les dé mi espíritu. Pero en la misma Biblia nos enseña que aunque este es el mandato de Dios, nadie se arrepiente y nadie se arrepentía. Sí, Romanos 3 dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, nadie quiere arrepentirse. El mensaje sigue siendo el mismo. ¿Qué hizo Dios? La doctrina de la elección dice que después de que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, Él nos hace la invitación de arrepentirnos y nadie se arrepiente. Dios toma el control y Él, pudiendo habernos destruido a todos, Él decide elegir a algunos y darles salvación. Eso lo veíamos la semana pasada, el viernes pasado, un poquito. ¿Te acuerdas quién da el primer paso? Dios nos manda a nosotros dar el primer paso. Y Dios nos da la promesa del Espíritu Santo después de que nosotros demos ese primer paso. Pero lo que pasa en realidad en la vida de todos es que nadie da ese primer paso, sino que Dios mismo nos hace dar ese primer paso. Es lo que dice en Juan 16. Y esta viene siendo, ahora sí, la primer obra del Espíritu Santo en las personas. Dice Juan 16:7. Yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, dice Jesucristo, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, y ahí dice lo primero que hace, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si te fijas, este convencerte de pecado es de hecho el requisito. La promesa desde el libro de Ezequiel es al que se arrepienta le darán el Espíritu. Pero nadie se arrepiente, ¿sí? La promesa en Efesios 1 es escuchar el Evangelio, creerlo y Dios nos bautiza con su Espíritu. Pero la gente puede escuchar el Evangelio y no lo cree, no se arrepiente. Entonces Dios, lo que decíamos la semana pasada, corrió un poco su primer actuar, no en darnos la salvación, por decirlo así, sino que primero nos da el arrepentimiento, aunque viene siendo un acto que sucede casi en el mismo segundo. Esto sucede cuando alguien o cuando nosotros mismos escuchamos el Evangelio la primera vez. No sé cuántas veces hayas escuchado tú el Evangelio antes de convertirte, ¿sí? Pero cuando lo escuchaste y lo creíste es porque Dios te dio ese mismo creer. Antes de eso, no sé cuántas veces, yo creo que muchas, bueno, en mi caso fueron muchas las veces que yo rechacé a Dios, que yo me fastidiaba cuando alguien me hablaba de Dios. Yo tenía familia cristiana, yo tenía un tío cristiano, un primo
o varios cristianos, y cuando me hablaban a mí me fastidiaba. Cuando venía un amigo que de hecho alguien decía, oye, aquel según se convirtió al cristianismo, y todos nos burlábamos de él, si andábamos tomando juntos, y ahora se da de golpes de pecho. Y cuando venía él a hablarte, decía, a mí, ¿qué me vas a hablar tú? Si tú y yo tomábamos juntos, ¿no? Así es que no me hables de Cristo. Bueno, así éramos todos, ¿no? Hasta que Dios fue el que nos da la capacidad de creer. Segunda de Corintios 4:4 nos dice la situación en la que estábamos todos. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y así estábamos todos, cegados por el diablo. El diablo no dejaba que nos brillara la luz del evangelio. Podíamos escucharlo y el diablo hacía que no lo creyéramos, que nos burláramos, que lo rechazáramos. Y Dios decidió salvarnos un día. Dios decidió darnos convicción de pecado. Lloramos, pedimos perdón, nos arrepentimos, y eso lo hizo Dios. Dice en Hechos 11:18, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Eso es lo que hace Dios. Dice segunda de Timoteo 2:25, cuando Pablo manda a Timoteo, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Eso es lo que Dios es el que concede eso. Dios es el que concede el arrepentimiento. Eso es lo primero que hace Dios por medio de su Espíritu. Y ahora entonces sí, de ahí la promesa es lo que sucede y que veíamos el viernes pasado: nos bautiza, nos sumerge en su Espíritu, y cuando nos va sumergiendo, a la vez nos vamos siendo llenos de su Espíritu. Nos bautiza como es la promesa. Dice en Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la promesa de Dios, que seremos bautizados por el Espíritu Santo. Bautizar es sumergir, es decir, íbamos a ser sumergidos en el Espíritu Santo. Y a la vez que fuimos siendo sumergidos, nos fuimos llenando del Espíritu Santo. Como dice Hechos 2:4, lo que pasó el día de Pentecostés, que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Llenos, como manda en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Y esto es lo que vimos el viernes pasado, ahí nos quedamos, ¿te acuerdas? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos estar en alguien y ese alguien en nosotros? Porque eso es lo que enseña la Biblia. Juan 15:4 nos manda Dios: permaneced en mí y yo en vosotros, dice Jesucristo. Entonces, la comunión con el Espíritu Santo es así. No, Él está dentro de nosotros, pero nosotros estamos dentro de Él. ¿Te acuerdas lo que hicimos con aquella agüita y el botecito de agua? Solo para enseñar cómo es esto, ¿sí? Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, pero a la vez nosotros estamos dentro del Espíritu Santo. Así es como estamos hoy, todos los que tenemos el Espíritu Santo. Ahora, esto que sucedió aquel día, cuando el Señor nos convenció de pecado, cuando nos arrepentimos, ese día nos bautizó y nos llenó. Esto tiene un nombre y de eso vamos a hablar hoy. Yo creo que el viernes pasado no llegamos a lo suficiente a este tema. Esto se llama nacer de nuevo. Y hoy vamos a hablar de esto, vamos a ahondar un poco en esto, de el nuevo nacimiento. Se oye padre y como que todos los cristianos ya lo sabemos, ¿no? Otra vez, no hay cristianos no nacidos de nuevo,
ni cristianos medios nacidos. Solamente hay nacidos de nuevo, que son cristianos, y los que no son cristianos, que no han nacido de nuevo. Esto, claro que vamos a ver un poco de teoría o mucho de teoría, como vemos cada viernes, pero esto es algo que vivir, ¿sí? O es algo que ya debemos de haber vivido. Es la mayor obra del Espíritu Santo. Te iba a decir experiencia, pero cuando decimos experiencia podemos confundirnos, ¿no? Si decimos que es una experiencia, tendemos a pensar como que es algo que sentir, como que tenemos que sentir cosquillitas, como que tiene que tirarnos al suelo, como que tenemos que revolcarnos, como que tenemos que hablar en lenguas, es decir, como que tiene que pasar algo visible para hacer una experiencia. Por eso es mejor, el término es una obra del Espíritu Santo, entrando en nosotros, habitando un cuerpo de carne y hueso, pero no necesariamente es algo que se siente, no necesariamente es algo que tienes que sentir cosquillas, no necesariamente. De hecho, su entrada, es decir, cuando entra el Espíritu a las personas, no se siente, ¿sí? No se siente. ¿Sí? Si alguien puede decir, pero yo sentí esto, estos son los efectos que ya hace el Espíritu Santo. Es decir, si alguien dice, es que yo me puse a llorar, es porque es lo que hace el Espíritu, que te da convicción de pecado. Sí, pero es decir, cuando entra, tú no sientes que entró en ti, no es algo que se siente. No sé si eso sea bueno o sea malo, porque eso nos hace como que andar vagando, no sé cuál sea la palabra, pero o sea, buscando. Entonces, ¿cómo sé que se siente? Por eso hay quien está buscando la experiencia. O sea, ¿cómo sé que el Espíritu entró en mí? Y algunos hasta las inventan, ¿no? Y se tiran al piso y luego ya los ves ahí abriendo el ojito como, ya estará el Espíritu en mí, ya será suficiente, o me quedo media hora más, no, alguien hablando en lenguas y otro repitiéndolas sin sentir nada, porque pues si todos hablan en lenguas, yo quiero también. Es decir, la gente lo quiere, ¿verdad? Quiero el Espíritu, pero ¿cómo sé? ¿Cómo sé si lo tengo? ¿Sí? Es importante. Es la obra más grande de Dios, ¿sí? Si ves la Biblia, de hecho, desde el principio, tienes que darte cuenta que esta es la obra más grande de Dios. ¿Sí? Si ves la Biblia, vemos que Dios existe, que Dios creó todo, que lo vemos allá en Génesis, la creación de Dios. Luego vemos a ese Dios manifestándose a la gente, Dios queriendo tener comunión con su creación de muchas maneras, Dios haciendo milagros. Vemos en el Edén lo que decíamos ahorita, cómo se paseaba entre Adán y Eva. Pero siempre a la historia de Dios en la Biblia le acompaña el pecado del hombre, ¿no? El Señor se paseaba entre Adán y Eva, pero Adán y Eva pecaron. Y después Dios sigue manifestándose con Abraham, con Moisés. Con Moisés habló cara a cara con su pueblo, convivía por medio de un templo. Dios se hizo un templo para bajar, para habitar entre su pueblo. Es decir, Dios queriendo tener comunión con la gente como tú y como yo. Dios llenando con su presencia aquel templo, aquel lugar. Dios bajando a aquel lugar santísimo. Y otra vez vemos que el pueblo de Israel pecó. El pueblo de Israel falló. ¿Qué hizo Dios? Dios no quita el dedo del renglón. Dios quiere tener comunión con las personas. ¿Qué hizo? Dios se hizo hombre. Es grandioso. Y a veces nos quedamos, hermanos, con la Biblia nos dice que no. Pero nosotros nos quedamos como si esto, claro que es grandioso, que Dios se haya hecho hombre, que Dios haya bajado a la tierra, es grandioso. Dios vino, se hizo hombre, ¿para qué? Para poder pagar por nosotros, para ser nuestro sustituto, para cargar nuestro pecado. Luego de morir resucitó, asciende al cielo y Él envía a su Espíritu Santo a la tierra. Es decir, Él volvió a bajar. Él quiere convivir con nosotros. Él quiere ser cercano a nosotros. Pero requiere que seamos santos. ¿Cómo hacerlo?
lo que pasó a partir del Nuevo Testamento, a partir de Hechos 2. ¿Cómo hacerlo? Dios quiere ser cercano, pero nosotros tenemos que ser santos. ¿Cómo hacerlo? No sé si veas, pero con la venida del Espíritu Santo, Dios piensa que resuelve las dos cosas. ¿Qué más cercano que alguien que estando dentro de Él? ¿Y cómo hacer santo a alguien? Pues si no es estando dentro de Él, ¿verdad? Eso es lo que hizo. Es la mayor obra, poner su Espíritu en nosotros. Dice Ezequiel 36:27, la promesa desde el Antiguo Testamento. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis mandamientos. Para eso lo puso. Pero no sé si veas, la intención de Dios desde que comienza Génesis es una. Dios quiere convivir, Dios quiere ser cercano a las personas, pero Dios tiene un requisito: que sean santos. Y en ese tenor se han movido las manifestaciones de Dios. Dios quiere convivir, se hace cercano. Dios quiere tener relación, se hace cercano a las personas, primero por medio en el templo, después bajando él mismo como un hombre, quiere ser cercano a nosotros, pero siempre requiriendo santidad. Y en la santidad es donde el hombre ha fallado. La intención sigue siendo la misma. Dios quiere estar cercano a nosotros. ¿Qué más cercano que estar dentro de nosotros? Pero Dios requiere santidad. Y Él dice, ¿y cómo la voy a conseguir? Pues también estando dentro de ellos. Y el Señor piensa que con esto, y no está errado nuestro Señor, con eso, como decimos acá en el mundo, Él mata 2 pájaros de un tiro. Más cercano no puede estar, y asegurar la santidad tampoco podríamos de otra manera, más que teniendo al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y eso que pasa cuando Él pone su Espíritu en nosotros, eso se llama nacer de nuevo. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Renacer. Es el mismo término que nacer de nuevo. Nos hizo renacer. En segunda de Tito 3:5, en Tito 3:5, dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todos estos términos son hermanitos. La regeneración y la renovación es lo mismo que nacer de nuevo, que el nuevo nacimiento, que renacer. Hablando de el prefijo re, ¿de qué te iba a decir? ¿De geometría? O creo que el prefijo re significa repetir, ¿sí? Es decir, volverlo a hacer. Es decir, por ejemplo, a decir hay que leer, lo voy a leer. Y si decimos hay que releer, es leerlo otra vez. Es lo que significa re. Por ejemplo, cuando dice recaer, significa que caíste una vez y caíste, y recaer es cuando caíste la segunda vez. Eso es lo que significa el prefijo re, ¿sí? Caer por segunda vez. Cuando dice renacer, Él nos hizo renacer. No está hablando de que nos hizo nacer nada más, sino que ya nos había hecho nacer. Y renacer es que nos hizo nacer por segunda vez, ¿sí? Por eso el término regenerar es lo mismo. Nos generó una vez, y regenerar es que nos generó otra vez. Generar significa producir, crear o hacer. Y te digo, es el mismo término. Regenerar, renacer, es volver a nacer, volver a generar algo.
para nosotros es volver a nacer, nacer de nuevo. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, que es lo que hablamos al principio, está hablando de por medio del Espíritu Santo, es decir, estar en Cristo es estar dentro del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu en nosotros y nosotros en Él. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, eres una nueva persona, naciste otra vez. De hecho dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Estos son tipos de versos que nos tienen que servir para examinarnos. ¿Sí? Porque la pregunta de hoy, la que tenemos que llevarnos a casa es, esto es algo que el cristiano da por sentado. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque no hay cristiano no nacido de nuevo. Entonces, si yo dijera que no he nacido de nuevo, entonces eso me elimina de ser cristiano. Pero si todos aquí nos decimos cristianos, luego entonces todos estamos diciendo que hemos nacido de nuevo. Y esa es la pregunta importante. ¿En realidad hemos nacido de nuevo? Esa es la pregunta importante. Y 2 de Corintios 5:17 no, es de esos versos que la Biblia nos regala de ayuda. ¿Para qué? Para examinarnos. Dice, si alguno está en Cristo, es decir, si alguien dice que el Espíritu está en él, es porque ya nació de nuevo. Si nació de nuevo, es una nueva criatura. Es decir, la regeneración, volverlo a hacer, Dios te volvió a hacer, pero no te hizo igual, ¿sí? Pues si no, no tenía caso. Es decir, fuimos hechos otra vez, fuimos nacidos otra vez, fuimos creados otra vez, porque el primero no sirvió para nada. ¿Cómo no lo renacer, regenerar, que es la obra del Espíritu Santo, tiene lugar porque el primero se había echado a perder? Porque la primera creación no sirvió más que para maldad. Por eso era necesario que Dios nos volviera a hacer, que Dios nos volviera a crear. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Eso es lo que significa la regeneración. Ojo, porque esto es lo que somos los cristianos. Dios nos hizo una vez, y ese primero que hizo Dios no sirvió más que para hacer maldad, ¿sí? Entonces Dios nos tuvo que hacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Eso es ser regenerado. Es ser rehecho, hecho otra vez. Lo primero que hizo Dios, no servimos para salvarse a la cosa, ¿no? Entonces Dios nos hizo de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Ahí es donde lo que dice 2 de Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Este es el verso que nos tiene que desnudar. Oye, ¿cómo sé si nací de nuevo ya o no he nacido de nuevo? ¿Las cosas viejas pasaron? ¿En tu vida las cosas viejas pasaron? ¿En tu vida todas ya fueron hechas nuevas? Ese es el meollo del asunto. Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que se supone que somos los cristianos. Una nueva creación. Nos hizo nuevos. Y por eso siempre la insistencia, no solo, yo no diría mía, la insistencia de la palabra cuando nos confronta, hacer morir lo terrenal en nosotros. Cuando nos dice, el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Cuando nos confronta, no es de oquis, es que esto es ser cristiano. Ser cristiano es que Dios te hizo una vez. Dice la Biblia que Él te formó en el vientre de nuestra mami, ¿sí? Y Él puso su aliento de vida en nosotros. Y salimos
Y tan pronto tuvimos uso de razón y comenzamos a pecar, ¿no? Entonces Dios decidió hacerlo de nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Y la pregunta ¿es así en nuestra vida? ¿Podríamos decir de nosotros mismos que sí hemos nacido de nuevo? ¿Somos una nueva creación? ¿Somos una nueva criatura? ¿Hemos sido regenerados? Esa es la pregunta importante hoy. ¿Cómo sucede? Yo creo que el verso base que dejamos pendiente el viernes pasado es Juan 3. ¿Sí? Si en algún lado lo explica, ¿sí?, la Biblia, es aquí cuando Jesucristo lo explica a Nicodemo. Juan 3:3. En adelante, Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es súper importante, hermano. Alguien puede decir, bueno, esto es cuestión de terminología nada más, o es una chiflazón del pastor, o es una chiflazón de la Biblia. ¿Para qué saber si sí nací, si no nací de nuevo? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Por qué es importante? Nada más porque Jesús le dijo que el que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. Nada más por eso. El que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿A poco puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús respondió: de cierto te digo, agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se lo volvió a repetir, se lo volvió a reafirmar. Y en este pasaje es donde está la mayor enseñanza sobre el nuevo nacimiento. Sí, es un gran misterio, pero también es la mayor obra del Espíritu Santo. Es lo que nos salva, es lo que nos lleva al cielo. Entonces es importante saber qué es el nuevo nacimiento. Nos tienen que perseguir dos preguntas, ¿sí? Saber qué es el nuevo nacimiento, y para eso está la Biblia, para enseñarnos, para explicarnos. Y la más importante es si hemos nacido de nuevo. Si leemos el pasaje desde el principio y vamos despacio, en Juan 3:1, y vamos despacito y vamos escudriñando. Juan 3:1 dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Sí? Este era un principal, este era un maestro, nos lo va a decir ahorita más adelante. Dice, este vino a Jesús de noche. Poco raro, ¿no? Que viniera de noche. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y ahí se acaba pronto lo que dice Nicodemo. Pero mira cómo le comienza como que a echar flores y a piropos, a caerle bien, a exaltarlo tal vez. Pero Jesús, yo creo que se ve como que lo interrumpe, ¿no? Como que si Jesús detuviera todo aquel, ¿cómo se dice? Todo aquel... adulación, exactamente. ¿Verdad? Y lo detiene. Pero fíjate cómo, hasta si lo sigues así, como que no tiene sentido lo que responde Jesús, porque todavía no le pregunta a Nicodemo, pero Jesús sabe a lo que Nicodemo viene, ¿no? A preguntarle. Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, déjate de cosas, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si te digo, si lo sigues así, pues Nicodemo todavía ni le había preguntado nada, pero Jesús sabe a lo que viene, ¿no? Que Nicodemo apenas iba en la adulación, en las flores para el Señor. Pero Nicodemo a eso viene, a hacerle
la pregunta de preguntas, ¿sí? La pregunta de preguntas para nosotros también, ¿sí? ¿Cómo llegar al cielo? La pregunta que hizo el joven rico en Marcos 10:17, ¿te acuerdas? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta que hizo el carcelero a Pablo, ¿te acuerdas? En Hechos 16:30, ¿qué haré para ser salvo? Eso es lo más importante, hermano. El hombre no tiene otra cosa más importante que descubrir más que cómo ser salvo, cómo llegar al cielo. Eso es lo más importante. No, el hombre no tiene para qué saber cómo ganar el éxito, y mucho menos los cristianos. Los cristianos no tenemos para qué saber 7 pasos para que Dios escuche tus oraciones. 7 pasos para tener un negocio exitoso. 7 pasos para... No, el cristiano no tiene otra cosa que saber más que cómo llegamos al cielo. ¿Cómo se llega al cielo? Esa es la pregunta de preguntas. Y Jesús se ahorra tiempo y le dice a Nicodemo también, ahórrate tiempo y ahórrate piropos. Y le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una declaración, no sé, para Nicodemo traumática, ¿no? Si fuera acá película, se vería como Condorito a Nicodemo cayendo, diciendo pum, cataplum, o sea, como que nacer de nuevo. Nosotros hoy hablar del nacer de nuevo, pues es cosa que es para los cristianos común y corriente, y tan corriente como acorrientamos tantas cosas cristianas, ¿no? Pero para Nicodemo es algo confuso. Nicodemo está fundido y confundido, y a nosotros también no deberíamos de confiar en que sabemos lo que es, ¿verdad? Deberíamos de tener más dudas en esto. El que no nace de nuevo no va al cielo. Es importantísimo. El que no nace de nuevo, para ponértelo de otro lado, va a ir al infierno. El que no nace de nuevo va a ser quemado en el infierno. Eso es lo que está enseñándole Jesucristo a Nicodemo. Es así de importante. Nicodemo lo que entiende es la importancia. Es así de importante. Si no naces de nuevo, no entrarás al cielo. Si no naces de nuevo, vas a ir al castigo eterno. Es necesario nacer de nuevo. Él entiende la importancia. Lo que no entiende es cómo se hace. Por eso le pregunta, ¿cómo le hago? Dice en Juan 3:4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es decir, no entendió del todo, pero entendió la importancia. Y te repito, hoy tal vez hasta sea... ¿Cuántos nos habremos burlado alguna vez de Nicodemo? Decir, ay, Nico, ¿cómo no va a entender eso el buen Nico, no? Que está hablando de nacer de nuevo, si el cristiano ya sabe lo que es nacer de nuevo. Y la pregunta es, ¿sabes lo que es nacer de nuevo? ¿En realidad sabes lo que es nacer de nuevo? Jesús le aclara de lo que está hablando en el 3:5. De cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dice en Juan 3:5. Le repite lo duro, no va a entrar en el reino de Dios, pero dice el que no nace de agua y del Espíritu. ¿De qué está hablando? Cuando menciona el agua y el Espíritu, y haciendo un paréntesis, ¿estará hablando solo de este segundo nacimiento o estará hablando, al mencionar agua y espíritu, estará mencionando el nacimiento carnal y el espiritual? Es algo que el pasaje no deja muy claro. ¿A qué se refiere cuando habla de nacer de agua también como requisito para entrar al reino de Dios? Porque ahí lo dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿De qué habla cuando habla de nacer de agua? El pasaje no lo enseña claramente. Hablar de nacer en agua puede estar hablando igual de nacer en el Espíritu. En la Biblia, una de las representaciones del Espíritu es como agua. Por ejemplo, en Juan 7:38,
cuando dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva? O como en Juan 4:14, cuando se encuentra con aquella mujer y le dice que el que beba del agua que yo le daré, refiriéndose el Señor al Espíritu. O como invita en Apocalipsis 22:17, dice: vengan y beban del agua de vida gratuitamente. Es decir, en la Biblia sí hay pasajes donde el Espíritu Santo se representa como el agua. Puede estar hablando de esto el pasaje, cuando dicen el que no nace de agua y del Espíritu, puede estarse refiriendo solo al Espíritu Santo, ¿no? Pero hay otros que dicen que no, que está hablando, si cuando habla de nacer del Espíritu, es algo que sucede cuando eres bautizado por el Espíritu. Cuando dice nacer del agua, está hablando de nacer, que algo que pasa cuando eres bautizado en el agua. La verdad es que de esos pasajes que pueden ser las dos cosas, la Biblia enseña ambas cosas, que tienes que ser bautizado en espíritu y también que tienes que ser bautizado en agua, ¿verdad? Pero el pasaje no es claro en sí a lo que se refiere con el nacer del agua. Es parecido a algo que veíamos el viernes pasado, cuando dice que Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y nos detenemos a ver a qué se refiere con fuego. Y puede referirse también a dos cosas. Fuego, también el Espíritu Santo en la Biblia también es representado como fuego. Sin ir más lejos, en Hechos 2, en 2 de Timoteo 1:6, cuando dice Pablo a Timoteo que avives el fuego del don que hay en ti. Pero también en la Biblia, la palabra fuego se usa para pruebas. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y en 1 de Pedro 4:12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, en Mateo 3:11, cuando dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Otra vez, puede estar hablando solo de una cosa, del Espíritu Santo, o puede estar hablando de que el cristiano será bautizado en Espíritu Santo y también va a pasar por pruebas. Que las dos son cosas que enseña la Biblia, ¿no? Es lo mismo que estamos viendo acá con Nicodemo, cuando dice que hay que nacer de agua y espíritu. Puede estar hablando solo del Espíritu Santo o también estar hablando de el bautismo en agua. Al final de cuentas es algo que el cristiano tiene que hacer y cumplir también, ¿no? Y si seguimos ahí en Juan 3:6, se lo sigue explicando a Nicodemo. Juan 3:6 le sigue diciendo y dando luz a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, le está diciendo, no estoy hablando de lo que tú piensas, ¿sí? De que cuando le dijo nacer de nuevo, y Nicodemo dijo: ¿y cómo nos vamos a meter en el vientre de nuestra mamá otra vez? No estoy hablando del nacimiento en la carne. Lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Le está diciendo, estoy hablando de un nacer espiritual. De eso es lo que está hablando. Y por eso le dice en Juan 3:7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, no te sorprendas como si fuera algo imposible. No te asustes, no te saques de onda cuando te dije, es necesario que nazcan de nuevo. Y Nicodemo pensó en la imposibilidad, porque en realidad carnalmente, terrenalmente, eso es imposible, ¿verdad? ¿Quién puede entrar en el vientre de su madre otra vez? Eso es imposible. Pero Jesucristo le dice, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando espiritualmente. Y esto sí se puede hacer. Por eso no te sorprendas. No te maravilles de que dije, es necesario nacer
de nuevo, porque está hablando de algo que es posible, dice el Señor. Pero la pregunta sigue siendo la misma, para nosotros y para Nicodemo. ¿Cómo se hace? Bueno, ok, ya entendí. Nicodemo puede decir, ya entendí, hasta ahorita ya te entendí bien. Si ya entendí que es necesario nacer de nuevo, eso ya lo entendí, que es indispensable, que si no nacemos de nuevo vamos a ir al infierno, ya lo entendí. Lo segundo, ya entendí también que no me hablas de un nacimiento carnal, del nacimiento terrenal, sino de un nacimiento espiritual. Ok, ya te entendí, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Y cómo se hace? ¿Con qué se come? ¿Dónde se compra? ¿Cómo le hacemos? ¿Repites una oración? ¿Hay que pedirle a alguien que te ponga las manos? Y luego Jesús le da una respuesta magistral en Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Magistral, ¿no? Oye, ¿cómo se hace? ¿Con qué se come? Jesucristo dice, nadie sabe, nadie supo. Así es todo el que es nacido del Espíritu Santo. Nadie sabe, ya para dejárselo bien claro. Pero ahí al final dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Solo para dejar claro que está hablando del Espíritu, ¿ok? Pero ¿cómo sucede? Dice, nadie sabe de dónde viene. No puedes tú saberlo de dónde viene ni a dónde va. No se oye, no se siente. No se siente entrar. No es de que, oye, es que sentí algo que entró en mí. No se siente, no es así. Pero qué respuesta, ¿no? Ya ahí respondió todo Jesús. ¿Será importante el nuevo nacimiento? Si no nacemos de nuevo, no entraremos al cielo. Si no nacemos de nuevo. Si te fijas, esta declaración es hermanita de aquella que dice nuestro Señor en Mateo 18:3. Si no os hacéis como niños, no entrarás en el reino de los cielos. Es lo mismo, si no naces de nuevo, ¿sí? A lo mejor la pregunta cuando dijo aquello, si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de Dios. Y ya la gente, si Nicodemo escuchara aquello por primera vez, diría, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner pañal? ¿Nos vamos a quitar? ¿Hay que depilarnos el bigote? ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo nos hacemos como niños? Y Jesús lo que está diciendo, espiritualmente, ¿sí? Espiritualmente hay que nacer de nuevo para hacerse como niños, ¿ok? Esto le dice a alguien, tienes que nacer de nuevo, hermano, le está diciendo porque estás muerto. Antes de nacer de nuevo, tú y yo estábamos muertos, estábamos separados de Dios, estábamos esperando el infierno, estábamos caminando hacia el castigo, hacia el lugar de la muerte. Por eso dice, si no nacemos de nuevo, no veremos el reino de Dios. Si no nacemos de nuevo, iremos al infierno. Y así de importante es aún para los cristianos. Si aquí hubiese alguien que se dice cristiano, pero no ha nacido de nuevo, él está muerto y él o ella está caminando hacia un infierno. Hay que nacer de nuevo. Ahora hablar, y solo para discernir un poco, en Juan 3, todo Juan 3, cuando habla de nacer de nuevo y cuando le habla de nacer, que está hablando espiritualmente, eso quiere decir también que tuvimos un nacimiento espiritual también, ¿verdad? Cuando nacimos la primera vez, nacimos carnalmente, pero también nacimos espiritualmente. Cuando el Señor puso vida en nosotros, cuando puso su aliento en nosotros, el aliento es el que nos dio vida, el aliento, el alma, el espíritu, ¿sí? Nació una vez y luego el pecado nos mató, estábamos muertos.
como os dice Colosenses 2:13. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Colosenses 2:13. También dice Efesios 2:1 que él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, está hablando de aquí, él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero dice, menciona el Espíritu de vida. Romanos 8:6. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Gálatas 6:8. El que siembra para la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Es el Espíritu Santo el que nos dio vida, o el que nos da vida. ¿Okay? Eso dependemos del Espíritu Santo para tener vida, para ser vivos espiritualmente. Hablar de esto del Espíritu dando vida también nos deja ver, otra vez haciendo un paréntesis, quién es el Espíritu Santo. Porque la Biblia enseña muchas veces, hablando de Jesucristo, que Jesús es el que da la vida. ¿Ok? Es porque Jesús es este Espíritu Santo. Por ejemplo, en 1 de Juan 5:12, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Está refiriéndose a tener al Hijo, hablando de el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así es que el Espíritu Santo es Jesucristo y Él es el que nos da vida. Jesucristo es el que Él prometió venir. En Juan 14:18, Él nos dijo, no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Nicodemo sigue con la misma pregunta, ¿no? En Juan 3:9 le dijo expresamente, ¿cómo puede hacerse esto? Es decir, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Y Jesús primero lo regaña un poquito, le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es decir, lo que decía mi hermano Aldo ahorita es algo que ya deberían de saber, ¿sí? O por lo menos él que es maestro. Yo creo que no solo dice, entonces, si eres maestro, entonces ¿qué rayos enseñas? Sino esto. O sea, el hablar del Espíritu, como lo vimos, no es hablar de algo solo del Nuevo Testamento, sino algo que está revelado desde el Antiguo Testamento, y luego que hubo promesas de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Ezequiel 36, que ahorita leímos una parte, desde el 25. Ezequiel 36, 25. Dice la promesa, esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos, les daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, es algo que así como el Señor les reclama cuando Él está en la tierra, que no lo hayan distinguido como el Mesías, porque estaba anunciado que vendría un Mesías, también estaba anunciado
que después vendría y bajaría el Espíritu Santo. Por eso dice, eres maestro, entonces, ¿qué enseñas si no sabes esto? Si tú deberías de saberlo. Le dice en el 3:12, si les he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Primero lo regaña, le dice que debería de saber, que es maestro. Parece duro el Señor con Nicodemo, pero después se lo explica. Le dice en Juan 3:13. Y ahora sí se lo va a explicar el Señor, y nos lo va a explicar a nosotros. Es decir, la pregunta es, ¿cómo puede hacerse esto? La pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede alguien nacer de nuevo? Ya entendí que es espiritual, ¿cómo puede hacerse? Jesús primero lo regaña, le dice, ya deberías de saberlo, pero el Señor le da gracia a Nicodemo y se lo explica. Le dice en el 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? Si te fijas cuando dice cómo nacer de nuevo, primero cuando dice nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, pero le está anunciando su obra, lo que va a hacer. En el 14, como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, va a pasar algo. No solo va a pasar, voy a hacer algo. Y como figura pone a Moisés. Así como Moisés había levantado la serpiente, así el Hijo del Hombre será levantado. Y cuando sea levantado, como aquella serpiente, ¿te acuerdas aquella serpiente de la que estamos hablando? Aquella que la miraban y sanaban. Dice, así va a ser levantado para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y luego le da pues el versículo que todos conocemos, ¿no? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si te fijas, nos puso la respuesta de Jesucristo a Nicodemo en el capítulo pasado, en el viernes pasado. ¿Cómo se hace? Nicodemo tal vez está esperando una respuesta así de como de, o sea, ¿cómo se hace? Bueno, el Espíritu baja y se te abre un poquito la cabeza, y luego el Espíritu empieza a gotear y luego te vas llenando. Es decir, como que Nicodemo espera una respuesta técnica, pero el Señor dice, eso no es importante. Esto no es importante. ¿Cómo se hace? Para eso vengo. Voy a hacer una obra. Voy a hacer mi obra en la tierra. Y para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, todo el que cree en mí, todo el que cree en mí va a tener vida eterna. ¿Qué es? Va a tener el Espíritu Santo en sí. No es importante si el Espíritu gotea, cómo somos llenos, somos hasta acá, o dónde lo tengo, cómo entró, cómo se fuga, no, sino el requisito. Y nos vuelve a poner en lo que veíamos el viernes pasado, ¿sí? ¿Cómo lo recibimos? De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, vida eterna. Lo que nos corresponde hacer es creer el Evangelio, lo cual es la primera obra del Espíritu: convicción de pecado, arrepentimiento, y serás bautizado por el Espíritu Santo. Y cuando seas bautizado por el Espíritu Santo, habrás nacido de nuevo. Lo que leímos ahorita, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Colosenses 2:13, Efesios 2:1. Eso es lo que pasó. Pasó. Yo quiero hablarlo en pasó. Aunque nosotros tenemos que preguntarnos y tener respuesta. ¿En realidad hemos nacido de nuevo?
Eso es lo más importante. Es la obra más importante del Espíritu. Es algo que pasa en un solo momento, cuando tuvimos el encuentro con Cristo, cuando escuchamos el Evangelio, cuando lo creímos, cuando nos dio convicción de pecado, de justicia y de juicio, cuando caímos de rodillas, cuando le pedimos perdón, cuando nos bautizó con su Espíritu y cuando nos llenó con su Espíritu. ¿Es esto algo que ha pasado en nuestra vida? Tendríamos que ser capaces de responderlo, porque es lo más importante que hay para las personas en general, no solo para el cristiano, porque el cristiano, otra vez te repito, se supone que es alguien que ya ha nacido de nuevo. Es decir, no es una pregunta que debería de caber entre cristianos, ¿sí? Si todos los que estamos aquí nos decimos cristianos, no es una pregunta que debería de caber, ¿sí? Es decir, yo no le podría decir a mi esposa, amor, ¿tú estás segura de que ya naciste de nuevo? No debería de preguntarle eso. ¿Por qué? Porque es cristiana. Si es cristiana, se supone que ya nació de nuevo. Yo no tendría que preguntarle a mi hermano Elías, hermano, ¿y tú ya naciste de nuevo? No, porque es cristiano. Es decir, si yo le pregunto, estoy poniendo en duda que sea cristiano. No hay cristiano sin nuevo nacimiento. Sin embargo, nuestros frutos nos llevan a que tenemos que dudar. Pero yo no tengo que dudar de si mi esposa ha nacido de nuevo o si de mi hermano Elías ha nacido de nuevo. Yo tengo que dudar de si yo he nacido de nuevo. Yo tengo que estar seguro de si yo he nacido de nuevo. Eso es lo que hoy nosotros debemos de saber, ¿sí? En realidad has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, no verás el reino de Dios. Y es una pregunta muy importante. Todos los que somos del Señor estábamos tan muertos como Lázaro, pero Cristo envió su palabra y nos salvó por medio de su palabra. Igual como a Lázaro, cuando le dijo, sal fuera. Ese es el evangelio para nosotros. Levántate y anda. Esa es la orden de Dios. Todos los que, te digo, yo hablo en que pasó en nosotros. Esto es lo que pasó en nosotros. Es algo tan milagroso, es algo tan portentoso, hermano. Esto es algo que los cristianos no pensamos tanto. Es decir, los cristianos pasamos de este momento a este, ¿sí? Es decir, ya me encontré con Dios, ya repetí mi oración, ya me uní a la iglesia, ya soy cristiano, ya leo la Biblia y estamos en el caminar. Brincamos ese paso tan rápido o mentalmente no lo tomamos en cuenta. Es el milagro más grande en nuestra vida. Es el milagro más grande de nuestra vida. Estábamos muertos y Dios nos dio vida. Estábamos muertos, apestábamos, hedíamos espiritualmente y Dios vino y nos dio vida. Hay una comparación, no sé llamarla comparación, pero hay un pasaje que habla de este nuevo nacimiento y está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque está revelado desde el Antiguo Testamento. Está en Ezequiel 37 y está magistralmente hecho por Dios. Ezequiel 37, 1. Entonces hay que volverse a bautizar para estar seguros de que ya estamos vivos. No necesariamente. Confiados en que me bauticé hace 30 años. ¿Cuántas cosas han pasado en esos 30 años? Lo que sí, la declaración de Cristo sigue siendo la declaración para nosotros. O sea, y en esa declaración está escondida nuestra salvación. Es necesario nacer de nuevo. Es indispensable. Nadie llegará al cielo si no ha nacido de nuevo. El hombre puede hacer buenas obras por su cuenta. El hombre puede ir a la iglesia. El hombre puede llevar comida a los hospitales. El hombre puede
predicar la palabra, el hombre puede hacer cosas, pero lo que está diciendo, Nicodemo era maestro. ¿No? Así es. Pero lo que nos está diciendo a Nicodemo y a nosotros es, pero si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Así de fácil, hazle como quieras. No verás el reino. Es indispensable nacer de nuevo. Es indispensable. No necesariamente, hermano. Hay que solo asegurar que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. No necesariamente por el agua, sino por el Espíritu Santo. Pero ya vamos a ir más adelantito, cómo saber si sí hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Ezequiel 37:1. Esto es lo que pasó el día que fuimos bautizados. Y otra vez, fuimos, ¿ok? Yo no soy nadie, ni nadie es nadie para poner en duda tu conversión. ¿Sí? Tu conversión, nadie es nadie. Yo tengo que hablarte como si le estoy hablando a un nacido de nuevo. Lo único que nos corresponde a cada uno en lo personal, es decir, yo del único que tengo derecho de dudar, y no solo derecho, sino me bendeciría, es de mí mismo. Dicho sea de paso, ¿te acuerdas por qué vinimos a hablar del Espíritu Santo? Por lo que pasó en la vida de Pedro. Nicodemo también es un gran ejemplo. A este Nicodemo lo ves aquí con dudas y dudando y diciendo, y si no, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? O sea, ¿cómo? A ver, explícame, aclárame, Señor, ¿cómo saberlo? Y este le pasó algo como a Pedro. Tú vas allá al final de los evangelios y ves a José de Arimatea y a Nicodemo bajando al Señor de la cruz. Es decir, no solo lo entendió, sino que nació de nuevo, ¿sí? Este es Nicodemo. Una duda no es mala. Hay gente que dice, bueno, a mí por ejemplo en radio, el mayor ataque que yo recibo de muchos es que usted hace que la gente dude. Que bueno, es una bendición, pero la mayor bendición es que un día tú tuvieses duda. ¿Para qué? Para que la duda te lleve a buscar seguridad, ¿verdad? Pero que tengas duda, ¿sí? Pero esa duda hay que llevarla a Cristo, ¿sí? Señor, y si no he nacido de nuevo, Señor, y principalmente cuando pecamos, hermano, es una duda que hay que llevar al Señor. Señor, otra vez le grité a mi esposa, ya te había dicho que no lo iba a hacer, Señor, y si no he nacido de nuevo, y si solo estoy engañándome, y si soy un falso cristiano, por el amor de Dios. ¿Y qué te hace una duda? Ir a Dios y decir, no, Padre, no lo permitas, dame tu espíritu otra vez, como dice Lucas 13. ¿Y qué dice? Pedid y se os dará. Es decir, la duda bendice más que una seguridad, que una falsa seguridad. Si la duda te va a tirar, te va a aventar, te va a empujar hacia Dios. Pero no sé si lo vean, la duda tiene que ser sobre mí, ¿sí? No, yo no tengo derecho a dudar. Oye, ¿y si mi hermano Chuy ha nacido de nuevo? No, la Biblia dice, ¿y si tú no has nacido de nuevo? ¿Y si tú no has nacido de nuevo? ¿Y si tú no has nacido de nuevo? Si no hemos nacido de nuevo, no entraremos al reino de Dios, ¿verdad? Pero te digo, yo te hablo como nacido de nuevo, a nacidos de nuevo, ¿sí? Así tenemos que hablarnos los cristianos. Y lo que pasó cuando nacimos de nuevo, esto es lo que pasó en todos, en ti y en mí. Ezequiel 37:1. Y es una obra portentosa, grandiosa, y tienes que alabar a Dios, tienes que adorar a Dios eternamente. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí,
yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Ve imaginando la escena, hermano. Ya te ubicaste, es el valle de los huesos secos. Es decir, el profeta está viendo calaveras, ¿sí? Está viendo esqueletos. Así un valle lleno de eso, de huesos. Y el Señor le dice, ¿tú crees que puedan vivir? Dice, tú lo sabes. Y el Señor dice, yo lo sé, yo lo puedo. Entonces, diles a los huesos esto. Y Él les dice, y dice en el 37:7, profeticé, es decir, les dije lo que Dios me mandó. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Portentoso, hermano, poderoso, milagroso, glorioso. Eso es lo que sucedió en nuestra vida. Es algo que debemos de saber. Es algo que debemos de saber que así fue. Pero por eso así es el Evangelio. El Evangelio que, ¿cómo recibir esa vida? El Evangelio, lo primero es la convicción de pecado. Saber que estabas muerto. Saber que eras espiritualmente un esqueleto. Saber que ya no había carne en ti. Ya te habías echado a perder. Ya estabas haciéndote polvo. Saber que eras Lázaro. ¿Te acuerdas que dijeron las hermanas? Señor, ya huele, ya apesta, ya está muerto de tantos días. Eso éramos espiritualmente, ¿sí? Y nuestro Señor dio la orden. Y espiritualmente nuestros huesos se juntaron, nuestra carne se formó y el Señor puso su espíritu en nosotros. Y se levantó un muerto, una muerta. Nos levantamos, aquellos esqueletos, nos levantamos, aquellos que no teníamos esperanza, volvimos a vivir. Ese es el cristianismo, eso es lo que hizo Dios en nuestra vida. Éramos muertos, apestábamos, no servíamos para nada. Y el Señor nos dio vida, milagrosamente, puso su espíritu en nosotros y nos dio vida. Eso es nacer de nuevo, resucitar de entre los muertos. Y es Dios el que lo hizo. Es Dios el que da el nuevo nacimiento. Es Dios, dicen todas las promesas del Antiguo Testamento, el que promete poner un nuevo corazón en nosotros. Es Dios. Es Dios. Lo que le dijo a Nicodemo,
o lo que le está diciendo a Nicodemo. ¿Cómo podemos ser salvos cuando le dice Nicodemo? ¿Cómo puede hacerse esto? Y lo que le está diciendo prácticamente es que nadie puede hacerlo. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede revivirse? ¿Quién puede juntar sus huesos y poner tendones otra vez? ¿Quién puede poner a sus huesos carne otra vez? Más que Dios. Eso es lo principal que le está enseñando a Nicodemo. Juan 3:27. No puede el hombre recibir nada si no le fuera dado desde el cielo. Esto no pudiera haber pasado en nuestra vida si no es Dios el que lo hace. Dice Romanos 9:16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es que todo eso que leímos en Ezequiel 37 lo hizo Dios en nuestra vida. Hermano, es lo más portentoso, es el milagro más grande. Y ojalá el cristiano tomara el real valor de lo que pasó un día en tu vida. Pero ¿dónde está? ¿Cómo tomarás aquel real valor? Sabiendo que estabas muerto. Sabiendo que estabas muerto, que cuando pecamos éramos muertos para Dios, que éramos un costal de huesos inservibles, que íbamos caminando al fuego eterno como algo que ya no sirve. Y el Señor preguntó, ¿tú crees que a qué eso pueda vivir? Y dijo, pues vive, y nos levantó y puso su espíritu en nosotros. Y eso es nacer de nuevo. ¿Cómo podemos ser salvos? Lo que le dice a Nicodemo, nadie puede, tú no puedes. Es necesario nacer de nuevo. Pero ya esta pregunta de cómo podemos nacer de nuevo, ya la hemos visto en la Biblia. Alguna vez hablamos cómo se repite. Por ejemplo, en Marcos 10:17, el joven rico le preguntó, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Y ahí Jesús no le dijo esto. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Verdad? ¿Por qué no le dijo lo mismo? Es que lo que está diciendo cuando dice, es necesario nacer de nuevo, no es que está cambiando los requisitos. Lo que le dijo al joven rico son los requisitos, como este es un requisito. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que el Señor te dice. Sin santidad nadie verá al Señor. Al joven rico le dijo, vende todo y dáselo a los pobres. Pero ¿con qué se encontró el joven rico? Con que no pudo hacerlo. ¿Sí? ¿Con qué nos encontramos nosotros cuando nos dice Dios, tienes que ser santo para entrar al cielo? Con que no podemos hacerlo. A menos que, por eso es la respuesta, es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo del Espíritu, no podrás lograr los requisitos de Dios. Al joven rico le dijo, vende todo. Él dijo, no puedo venderlos. Claro que no puedes venderlos. ¿Por qué? Porque para venderlos, porque para deshacerte de todo, es necesario nacer de nuevo. Y esta es otra vez una prueba para nosotros. ¿Qué nos pasa cuando alguien nos pide dinero prestado? Es más, vamos a hablar nomás de eso, ¿no? Cuando hay una necesidad en alguien, vamos a poner una necesidad, hermano, imperiosa, que nos lleve como al joven rico a que tú tengas que vender algo, que tú tengas que desprenderte de tu coche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien, un hermano de la iglesia, ocupa una operación para volver a ver, ¿no? Es un hermano de la congregación. Y lo que nos lleva a hacer, hermano, y es una pregunta otra vez, es, ¿qué hacemos? Oye, pues cooperemos todos, ¿no? Y ya cooperamos. Oye, se ocupan 100,000 pesos. ¿Cuánto se juntó? Pues 2,500, ahí la llevamos, ¿no? ¿Y qué hacemos por lo regular? O sea, todos se dicen cristianos y no lo son. Yo sí soy, porque yo puse más que todos. Yo puse, de los 2,500, yo puse 1,500. Quiere decir que entre los otros 90,
Pues se juntaron nada más 1,000 pesos. Pues ¿qué clase de cristianos son? Los mismos que tú. Porque todos tenemos un cochecito. Y si lo vendemos el cochecito, aquel hermano cumple su necesidad. Pero no podemos venderlo. ¿Por qué no podemos venderlo? Por lo que dice Jesús. Porque es necesario nacer de nuevo. ¿Sí me entiendes? Es decir, el cristianismo tiene reglas tan grandes de desprendimiento, de el que te peguen una mejilla, ponle la otra. ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque es necesario nacer de nuevo. Es decir, no es un requisito nuevo, ¿sí? Los requisitos son los mismos. Lo que está diciéndole Cristo a Nicodemo es: no, nadie los puede hacer si no nace de nuevo. ¿Quién pudiera vender una casa? ¿Quién pudiera desprenderse de todo? El joven rico no pudo, pero si vas a Hechos 4:31, en Hechos 4:32, perdón, dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y nadie decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Miren el 4:31 lo que dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué pudieron desprenderse? Porque eran nacidos de nuevo. Es decir, no sé si lo entiendas aquí al final. Es decir, no es otro requisito, sino que lo que está diciendo el Señor es: los requisitos del cristianismo son duros, son altos para un no nacido de nuevo. Para cumplirlos, ¿qué es? Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Ponte el peor de los escenarios. Tu hija, 10 años, fue abusada sexualmente. ¿Quién va a perdonar a el tipo? No se puede. Es necesario nacer de nuevo. Es lo que está diciendo. Es necesario nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no vamos a ver el reino de Dios. Si no nacemos de nuevo, nos va a pasar lo que nos está pasando. Claro que podemos guardar nuestra lengua una semana, un mes tal vez, 2 meses, 6 meses. Y cuando decimos ya la llevamos ahí, de repente a tu esposa se le sale un insulto y a ti se te salen 10. ¿No? Y dice, pero ya llevaba 6 meses. Dice, es que para cumplir, para perseverar, es necesario nacer de nuevo. Y tenemos que encontrarnos con esta pregunta: ¿somos nacidos de nuevo? ¿Somos o no somos nacidos de nuevo? Puedes guardarte del internet, puedes guardarte de la pornografía hoy, mañana. Hermano, a los varones, ¿cuántas veces te guardas y sales de la casa y dices, hoy no voy a voltear a ver a nadie? Y pasas un día, y pasas 2, y pasas 3, y pasa un mes, y pasan 2, y pasan 3 meses, y dices, ahí la llevo, y pasa un día y dices, otra vez. ¿Por qué? Porque los requisitos son muy grandes. Y el hombre no puede guardarlos. No los podemos guardar con nuestras fuerzas. Es lo que está diciendo. Por eso la declaración es tan importante. Es necesario. Es indispensable. No hay otra forma de hacerlo más que naciendo de nuevo. Así de importante es el nuevo nacimiento. Si no tenemos el nuevo nacimiento, nos encontraremos tristemente como nos encontramos hoy, guardándonos 6 meses y cayendo al 6 meses un día, guardándonos 3 meses contra un pecado y cayendo al 3er mes y 2 días. Y nos encontramos así, y por eso tenemos que ir a Dios y llevar esta duda, la que tuvo Nicodemo. Entonces, ¿cómo se hace, Padre? ¿Cómo se hace? Ayúdanos, socórrenos. Y si no somos nacidos de nuevo, hermano, nunca has pensado, y si no he nacido de nuevo, si no soy un nacido de nuevo, la Biblia dice que no veremos
el reino de Dios. Es decir, los requisitos son los que la Biblia dice. Lo que Jesús está diciéndole a Nicodemo es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es repetir una oración. Nacer de nuevo no es cambiar de religión. Nacer de nuevo no es cambiar de iglesia. Nacer de nuevo no es llenar una tarjetita. Nacer de nuevo no es pasar al altar. Nacer de nuevo es esa obra que leímos ahorita en Ezequiel 37, hecha por nuestro Padre Dios, hecha por Él. Nosotros no tenemos nada que ver, no tenemos participación. La pregunta solamente es si ya la hizo Él en ti, si podrías estar seguro de que Dios ya te dio el nuevo nacimiento, de que eres hijo de Dios, porque lo que nos hace hijos de Dios es el nacer de nuevo. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. Lo más importante es cómo saber si somos nacidos de nuevo, cómo saber que ya tuvimos nuestro encuentro con Cristo, porque todo eso pasa en el mismo momento. Nacimos de nuevo, fuimos convertidos y nos encontramos con Cristo. Él puso su espíritu en nosotros. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? ¿Porque caímos al suelo? ¿Porque hablamos en lenguas? Y la Biblia también nos dice por qué. Dice Romanos 8:5 en adelante. Y otra vez es un verso como que para confrontarnos, hermano. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y eso es, yo creo que ahí ya lo podíamos terminar, ¿no? Tienes el Espíritu Santo, eres hijo de Dios, fuiste bautizado por Él, naciste de nuevo. El nacido de nuevo piensa en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne, es decir, los que no han nacido del Espíritu, esos piensan en las cosas de la carne. ¿Sí? Dice el 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No solo pensar, dice, si te fijas, no es solo pensar, pero ya dijo, los que piensan en las cosas de la carne y los que piensan en las cosas del Espíritu. Pero luego ese pensar te lleva a ocuparte, a hacer. ¿A qué dedicas tu vida? ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿En qué consisten tus sueños, tus proyectos? ¿Qué piensas, hermano, cuando empezó el año? ¿Cuáles fueron tus planes y cuántos has cumplido? Tus proyectos, tus sueños. Y mira, ¿en dónde caminas? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿Cuál fue tu plan de año nuevo? Si es que acaso lo tuviste. Porque algunos dicen, no, ya somos cristianos, ya no debo de tener planes. No, sí debes de tener planes, pero los planes tienen que ser del Espíritu. ¿Quién pensó al principio de año? Este es el año en que comienzo un ministerio. Este es el año en que venzo este pecado. ¿Quién pensó en eso? Eso es lo que está diciendo. Ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse del Espíritu es vida. ¿Por qué? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios porque no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que. Y luego termina diciendo, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto, mas el Espíritu vive. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, la mayor evidencia de que somos nacidos de nuevo no es lo que pasó en aquel día, que es el día definitivamente el más glorioso,
el más grande hasta hoy, cuando te encontraste con Cristo, cuando escuchaste el Evangelio, cuando le pediste perdón, cuando lloraste, el Espíritu vino a ti, te bautizó, te hizo hijo, te adoptó. Ese es el día más glorioso. ¿Cómo sé si es un día real en mi vida? Por lo que pasó después. Estás caminando en el Espíritu, con el Espíritu. Te ocupas de las cosas del Espíritu. Te preocupan las cosas del Espíritu. O seguimos caminando en la carne, luchando en la carne, preocupados por las cosas de la carne. Hermano, esto es tan fácil de examinar, que yo creo que a veces lo fácil nos asusta y nos debe de asustar. Es tan fácil de examinar, es tan sencillo de examinar. ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿A las cosas de la carne o a las cosas del Espíritu? ¿Qué cosas, hermano? Yo no sé si en el transcurso, a lo mejor no corto, pero de 1 año, 2 años, 3 años, revisa tu vida. ¿Cuándo has tenido una gran preocupación que te ha quitado el sueño? Y mira por qué fue. Si fue por una cosa de la carne o una cosa del Espíritu. Solamente no nos engañemos, porque para Nicodemo fue mucho mejor un día, un regaño de Cristo como el que hoy puede hacernos. Ya deberían de haber nacido de nuevo, ya deberían de saber qué es esto, ya deberían de saber que el cristianismo es duro, ya deberían de saber que es necesario nacer de nuevo. Ya deberíamos de saberlo. Sí, papá, pero no lo sabemos. Sí, papá, pero a veces creemos que hemos nacido y parece que no. Sí, papá, pero bendícenos otra vez, rescátanos otra vez, bautízanos otra vez, haz lo que sea necesario. A veces es mucho mejor una duda que una falsa seguridad. ¿Sí? Te repito, es tan fácil examinarnos, hermano, que de fácil debería de asustarnos. Es tan sencillo saber si andamos en el Espíritu o andamos en las cosas de la carne, ¿verdad? Y otra vez cerremos con esto, lo que dijo el Señor, para ir al cielo, porque los requisitos son muy duros. La santidad, el dejar todo, el desprenderte de todo, es muy duro. De hecho, cuando yo sé que cuando escuchamos esto, hay que dejar todo. Es más, estamos más de acuerdo con el joven rico que con Jesús, ¿no? Haríamos lo mismo que el joven rico. De hecho, no lo haríamos, lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es necesario nacer de nuevo. Hermano, para dejar un poquito, sacrificar un poco tu trabajo, oye, y servir más a Dios, ¿qué es necesario? Pues necesario que vivamos con menos ingresos. ¿Y de qué vamos a comer? Y mi hijo, pues ya me amolé porque pues lo metí a aquella prepa, a aquel colegio. Y sí, pues es que para dejar un poco tu trabajo y tener más a Cristo, es necesario nacer de nuevo. Para ser desprendido es necesario nacer de nuevo. Para poder vender algo grande, hacer algo grande por el Señor, es necesario nacer de nuevo. Para aguantar insultos, para aguantar humillaciones, es necesario nacer de nuevo. Para perdonar al que te hace lo peor que te hayan hecho en tu vida, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y eso tiene que rebotar en nuestra mente. Es necesario, es indispensable. ¿Habremos nacido de nuevo? Llevémoslo a casa, hermano. Llevémoslo al Señor nada más. Nadie más puede juzgarte. El Señor te juzgará un día, pero dice Corintios 13, pero si nos examinásemos hoy, examínate, es sencillo. Y ojalá estemos hablando entre puros nacidos de nuevo, ¿no? Y si eso somos, tenemos que estar agradecidos aún, porque es una obra que Dios hizo en nosotros, que le dio vida a un costal de huesos, a muertos que caminábamos hacia el infierno. Dios les dio vida, Dios nos dio vida.
cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es lo más glorioso, es el milagro más portentoso que ha hecho Dios en nuestra vida. Sí, agarrar un costal inservible, un costal de pecados, de maldad, y darle vida. Vive, vive. Lázaro, sal fuera. Eso dijo el Señor. Y nos levantamos y hoy tenemos vida. Hoy tenemos vida. Esperemos y así sea, ¿no? Así sea. No sé si alguien tenga dudas. ¿Hacemos oración?